¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, amigos, amigas? Como siempre, mil gracias. Gracias por venirse a informar. Test Noticias, ¿cómo están? Fíjense que me encontré el día de ayer. Digo, es un tema que yo ya he abordado, pero me gustaría volverlo a abordar por este artículo que me encontré ahí en Facebook. Es el guitarrista de Envil, ¿no? Sí, una banda que probablemente tantos o tantas de ustedes no conozcan, pero pues viene es un grupo que viene desde los ochentas, ¿no? Y me llama la atención por lo que dice. Miren, dice, ¿por qué las bandas famosas cobran tan caro en la venta de boletos, los boletos? El líder de Anvil lo explica. En una entrevista a The Metal Boys de Canadá, el líder de Anvil, Steve Kudlow, expone su teoría de la causa por la que algunas de las bandas más importantes cobran tanto por sus entradas y productos oficiales, mercancía. Vender discos ya no importa, da igual si la compañía de discos me da más dinero o no. Se trata de la venta de productos, se trata de camisetas. Gano todo mi dinero con la venta de la mercancía y tocando en vivo, o sea, los conciertos. Dice, en realidad es la única manera de hacerlo. Es la forma en que lo hacen todas las bandas, incluidas las bandas más importantes del mundo. ¿Por qué crees que Metallica tiene tiendas pop-up? O sea, las tiendas que están de manera temporal en los lugares donde van a tocar. ¿Y qué es una tienda pop-up? Son esas tiendas que funcionan antes del concierto para que puedan vender su mercancía antes de comenzar el show. Porque durante el show el precio es el doble porque tienen que dividir toda la ganancia con el promotor. Promotor. Al final los números hablan. Digamos que contratas a Metallica para una noche en un estadio, esto te costará sobre $1 millón. No, Metallica está entre 4 y 6 millones de dólares el concierto. Contratarlos por concierto y algo más. Pero a Metallica le costó $1 millón montar el espectáculo. Yo eso lo pongo con una duda altísima porque todo esto viene ya considerado dentro de las cosas, aparatos, monitores, luces, que el grupo es propiedad de eso. Porque tienen como 180 roadies, 18 trailers y necesitan al menos 24 horas para montar un escenario. Es una exageración lo de los 180 roadies, ¿no? La gente que mueve las cosas, que las empaca, que las embarca, que las cuida, que las desembarca, que las transporta, que las pone en el escenario y luego las quita. Esos son los roadies. Así es que no es broma, al final la ganancia para Metallica es algo así como funciona y todo es caro. Así, todo es caro, como todo debe de ser tan caro. No. Kudlow explica que esto solo es una parte, pero deben de añadirse la contratación de seguros de todo tipo, carísimos. Muchos de los seguros siempre los paga la empresa que los contrata para presentarse en cualquier país y en cualquier lugar, ¿eh? Si ellos deciden sacar sus seguros de una manera aparte, ya es su decisión. Además de que tantos grupos cuando viajan, no viajan con todo ese equipo, ¿eh? En todas cosas, al promotor le corresponde rentar el equipo, le llega un rider con todas las especificaciones de cómo debe de ser la batería, cómo deben de ser las bocinas, en qué número, el número de bocinas, los atriles para los micrófonos, qué clase de micrófonos. A los promotores les consta eso. Es su responsabilidad si aceptan eso al contratar a la banda. La banda podría ser responsable y esto cuesta una fortuna.
Yo hasta donde tengo entendido y porque además yo alguna ocasión en 2003, 2004, Twisted Sister regresaba a los escenarios y además había un auge todavía importante, ¿no? Interés importante por tanta gente de ver este grupo. En aquel entonces, Twisted Sister, incluyendo, no, ellos no pagan los hoteles, los pagas tú como promotor. Ellos no pagan los boletos de avión, los pagas tú como contratista. Ellos no pagan las comidas, esos están incluidas dentro del costo de la banda. O sea, te reduce, ¿no?, la ganancia. Twisted Sister cobraba $30,000, amigos, amigas. ¿Y a dónde quería decidir yo traerlos? Al circo volador donde caben 5,000 personas. La historia, para hacérselas un poco más concreta, precisa, $30,000 cobraba Twisted Sister en 2003-2004. Y obviamente es la renta del lugar y el gasto de boletos de avión, el gasto de las visas de trabajo le corresponden al promotor, el gasto del transporte del grupo, del hotel, del aeropuerto al hotel, hotel al lugar, del lugar al hotel y del hotel al aeropuerto. Estar viendo estar viendo también cuántas de las cosas se requieren en el rider porque te piden cierta clase de alimentos y bebidas para cuando estén en el lugar. Eso también corre por tu cuenta. Las comidas también corren por tu cuenta, no que te estén incluyendo además que les des giras turísticas para llevarlos por la ciudad para que conozcan algo, ¿no? Es tenerlos en el hotel, que estén en el hotel, de ahí al lugar que se presenten. Y te piden, o al menos a mí en mi caso con lo de Twisted, que 2 meses antes, un mes antes les mandes la mitad de lo que te están pidiendo. Y el día que llegan a México, puede ser un día antes, pero el día y antes de subirse al escenario, el mismo día del concierto, les tienes que dar su otra mitad. Para que sepan, son historias que son muy difíciles que alguien se las comente. Dice y finaliza, mucha gente pregunta por qué un boleto llega a costar entre $200 y $300. Bueno, ahí lo tienen. Es un show grande y está en juego. Todo está entrecomillado porque, como lo vuelvo a decir, en tantos lugares en el mundo no es de que viajen, así como Iron Maiden, que fue un evento específico que pudieran estar presentándose o viajando con su avión para llevar toda esa clase de equipo y a todos los roadies desde donde ellos eligieran, los contrataran para viajarlos por todo el mundo, etcétera. Es un aspecto muy raro. Normalmente los grupos te mandan el rider, lo vuelvo a repetir, y te mandan todas las especificaciones del equipo y las cantidades y todo eso, ¿eh? Bueno. Entonces, para hacer este tipo de análisis, les traigo esto y de la manera más sana, amigos, amigas. De un concepto sano en base a que ustedes lo analicen. Porque las cosas y en la perspectiva que se han venido poniendo, esa es otra cosa de la cual yo no he estado de acuerdo. Y pongan atención, por favor. Se los digo de la manera más sana, se los vuelvo a repetir, con la manera más positiva. La hiperinflación encausada por la misma industria y apoyada por los grupos y la gente, porque además todo esto viene relacionado con un efecto dominó. Dice, durante 40 años, esto es algo que yo redacté, se vivió una bonanza y un boom y de manera muy orgánica. Se ganaban seguidores por como esos temas de tantas bandas que nos llegaron a interesar y gustaron y nos representaban, o nos representan, porque la música iba a seguir por siempre, ¿no? Yendo de la mano con su imagen, su presencia escénica y las bandas, los festivales siempre han atraído gente.
Desde poca gente, dependiendo qué tan conocida sea la banda, hasta masas, ¿no? El rock y el metal siempre se ha cimentado en algo muy importante, el activismo social, en la historia, en los temas tabúes, y nos sirven de representantes a nuestros reclamos y también de nuestros sentimientos, nuestras maneras de pensar. El rock no se instala o propulsa por personas o seguidores o espíritus clasistas. Se necesitaron personas de dinero para apoquinar a esos grupos, claro, pero no para la clase de gente. Siempre ellos tuvieron tantas bandas, tuvieron que estarse apoyando en el hecho de qué tanto yo le atraeré a las personas. Crece debido a que había un vacío musical, además. ¿Por qué? Si se pregunta a alguien por qué creció tanto el rock y el metal, porque había un vacío musical. O escuchabas algo muy virtuoso o algo muy digerible en general. El rock llega a plantarse en medio de eso. Surge sutilmente con tantas bandas que te invitaban a bailar. Luego comenzaron a escuchar en sus letras un sentimiento más apegado a tantas y a tantos, y luego comenzaron con el virtuosismo envuelto y para decirle al mundo, esto no es para cualquiera. Y después nace el metal, en la fórmula de verse envuelto en las letras y los sonidos más impactantes, más agresivos, más pensantes, tocando temas en sus letras que por mucho tiempo fueron tabú. Era el momento de alinearse a lo que tanta gente tenía interés en escuchar de alguien más o le era difícil expresar. El metal llegó para mostrar cómo expresarte y soltar más rápido el estrés o la rutina. Hasta lo hacía sentir a uno especial, como que estabas en un espacio reservado. Aún así se siente de cierta manera. A partir de la entrada de festivales y distintas bandas de esos géneros, se unen para estar en un mismo lugar y dar alto nivel de satisfacción u opciones a todos los que somos amantes o seguidores de estos grupos que nos representan. Se luchaba a brazo partido por cada banda, por dar algo correspondiente a que el público, su público, se sienta o se sintiera orgulloso, y luego en tantos casos se atrevían a retarnos con temas o álbumes que no generaban esa emoción, pero que sin duda algo seguían mostrando en base a sus ángulos. Se dice que los grupos no deben de componer en estos estilos basados en pensar cómo agradarán a sus seguidores. En tantos casos se ha demostrado que sí, que deben de hacer uso de su libertad artística, de su libertad de expresión, que deben probar y que a veces se deben de arriesgar. Y quienes arriesgaron demasiado o no pusieron la atención debida, en esos casos, algunos, pocos les resultaba, en otros tantos no. Todo además va de la mano de lo que con palabras nos decían en entrevistas, y en ellas que tanto se atrevían a retarnos a los seguidores para ver qué tanto los entendemos o los entendíamos. La industria musical entonces comenzó a establecer cercos de comunicación, porque empezábamos a oír a tantos músicos diciendo más o menos las mismas cosas, el mismo tipo de respuestas, como un script. Tantos músicos de esas bandas o quedaron lateralizados o en otros casos adoctrinados. Adoctrinar es instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle determinadas ideas o creencias, darles órdenes. El adoctrinamiento se apunta a tus sentimientos y por supuesto a tu entorno. Claro, a tu manera de ver las cosas también. Dicho de otro modo, te cuentan que sus vidas, de dónde vienen, de cómo crearon, cómo hicieron el álbum, en qué se basaron, cómo lo sienten ellos, la idea de hacer cada álbum y en qué se basaron. Ya depende de cada quien y a qué grado te influencie o no. ¿Qué tanta importancia tú como su seguidor les das o no al momento de escuchar sus palabras? Para entender algo y que te sea razonable, debe de haber contexto. Si no, de lo contrario, si no te fijas en el contexto, no estás tan interesado
ni en tus ideales propios. Y entonces pasan los años y tantos de esos álbumes se vendieron muy bien o extremadamente bien, ¿eh? Y todos esos músicos ganaron muy bien en esas ventas y ganaban mucho más durante sus giras. Venta de boletos, la venta de mercancía oficial, pero lo más grato era tener la gran fortuna de podértelos encontrar en X lado para sacarte una foto, que te autografiaran algo o inclusive comentar algo con ellos en la calle, en algún lugar, en algún restaurante. Se organizaban también formas de autógrafos en tiendas de venta de instrumentos o en venta de álbumes en los 80s, 90s, entrando a los 2000s. Debías de pasar largas horas en las filas hasta poder estar enfrente de estos músicos que gozan de tu admiración y aprecio. Y todo se trabajaba por límites de tiempo, ¿eh? No iban a estar todo el día. Así que muchos seguidores se quedaron también sin eso. Te avisaban si te iba bien. El grupo ya se va en media hora, 15 minutos, y sabías que requerías de 40 minutos para poder estar frente a frente a ellos. Así es que ya sabías que tus oportunidades pues ya se habían esfumado. Todo estaba dirigido a que el grupo te diera algo de regreso. Muchos de los grupos y en entrevistas en los 80s y tantos que leí en revistas estadounidenses y todo, eso se reflejaba, amigos, amigas, en los 90s también. Tú comprabas sus discos, comprabas las revistas para saber de ellos, tener los pósters. Estabas ansioso, ansiosa, esperando a que llegara esa nueva playera a tu tienda. La cartera con el logo de la banda, la calcomanía, el artículo raro de colección. Y en los de colección, sí, claro. ¿Quieres ser más clasista para tener algo difícil de obtener? Pues tienes que pagar mucho más, ¿no? Ahí entró ese entorno. ¿A qué horas esos grupos deciden entonces que los conciertos deben de ser exclusivos? Con esos altos precios en los boletos. Pues en los 15 o 10 años recientes y deciden inexplicablemente deducirlo como exclusivo por la misma cuerda que se puso alrededor del cuello la industria musical, compañías disqueras, directores de estas compañías, directores de marketing, empresas distribuidoras, compañías de revistas, sitios de internet, informativos, etc. Donde ellos lo que crean, algo lucrativo, muy lucrativo, la venta de álbumes de vinil, vámonos atrás a los 70s, 80s. Y las maquiladoras de esos álbumes se hicieron millonarias. Y a los grupos, dependiendo también los contratos donde se establecen los porcentajes de ganancia y las regalías, también llegaron a ganar muy bien. Y como dice el sabio refrán, si no está roto, ¿para qué lo arreglas? ¿Para qué lo cambias? O en ese caso, si te estaba resultando también, ¿para qué cambias el formato? Se les puede entender que el orden mundial comenzó su capricho de decidir que a los países petroleros debían de quitarles ese poder. Bueno, el vinil es un producto petroquímico. Al momento de no requerir que las plantas petroquímicas hagan soluciones para obtener el material para elaborar viniles o cintas para cassette, les están rebajando el poder. Esto se le llama para los viniles el cloruro de vinilo, PVC, un plástico sintético derivado del petróleo con agua salada. Este material, también conocido como cloruro de polivinilo, es una resina termoplástica que combina las propiedades del petróleo con cloro, dando como resultado un material flexible y duradero. Después empezaron estos del orden mundial con la cantaleta de que los vehículos de combustión interna son contaminantes y están acabando con la capa de ozono. Y se dijeron, acabemos con la producción de vehículos de combustión interna. ¡Qué genios! Para la gente pueda obtener un auto eléctrico, las condiciones no están dadas. Son coches a precios elevados o elevadísimos y sobre todo, el mayor de los problemas es que le quieran quitar el poder a paraestatales de producción energéticos en el mundo, que muchos suministran el Producto Interno Bruto de tantos de estos países.
El segundo problema de estos genios es que para elaborar las baterías para estos vehículos se requiere litio. Y las minas de ese material de tierra rara no se encuentran en tantos países, solo en algunos cuantos. Y entonces deciden hacer a un lado el álbum de vinil para poner el compact disc en su lugar. Y el compact disc nace en un momento donde las computadoras también comenzaron a hacer a un lado la mano de obra especializada para reducir los tiempos. Todo era maquiladora para los discos que salieran maquilados, ¿no? Ya hechos, meterlos en su funda de papel, de cartón, de plástico, eso era manual, y después meterlos a las portadas, ¿no? El trabajo que les quitaron además a todas las imprentas que les venían sirviendo para imprimir todos estos portadas, contraportadas, fundas de los viniles, que luego se trasladó también a los CDs, ¿no? Este momento en donde las computadoras también comienzan a hacer a un lado la mano de obra especializada a principios de los 90 para reducir los tiempos. Y que quien sea que se pudiera hacer hasta planos. Diseño gráfico porque tienes el programa. ¿Por qué vas a requerir tener un título de arquitecto o ingeniero o de diseño gráfico? Y nos derrumban no solo el sustento, en lo que decidimos con eso vivir la vida, procrear un sustento, sino que ahora hasta tantas personas ven mal que estudies arquitectura, ingeniería o diseño gráfico. Y las computadoras empiezan a crear ingenieros en informática. Entonces, desde entonces, los cuales en los periodos del inicio de la etapa de la entrada de las computadoras y el Internet, se comienzan a usar su creatividad y su ingenio para crear programas para que bajes música. Sube la gente el material de tantos álbumes a esos sitios y solo la gente que llega a esos sitios para ver qué canción quiero, qué tema quiero, qué álbum quiero, te dijeron, ten tu música. Bueno, en tantos aspectos el vinil con la creación de cassettes y los grabadores de cassettes, así como los programas de televisión o películas al momento de que se crean las grabadoras de video, beta y VHS, la industria en esos aspectos nunca tuvo entonces ese alcance, porque además la situación en distintos países, la situación económica, los poderes adquisitivos eran muy variables y solamente se concentraron en como si todo el mundo fuera Estados Unidos con su poder adquisitivo en tantas personas, o en Inglaterra o en Holanda. Esa es otra falla de cálculo de la industria musical. Es lo mismo que con los CDs y los programas para bajar música y luego que salen los quemadores, ¿no? De DVDs o CDs y después las unidades USB. Pero los grupos teniendo una gran demanda en las ventas de boletos para sus conciertos, que siempre han dependido y de ahí siempre han condescendido las mayores ganancias para sus bolsillos. Y las entradas han sido multimillonarias, ¿eh? ¿Ustedes creen que tantos de esos músicos están en ruinas o tan necesitados? Y más con tanto tiempo haciendo esto. No, para nada. Pero el adoctrinamiento en que los tienen a tantas personas, a sus seguidores, para no afectar a oligarcas, primero se refleja en el aspecto de que nunca hablan de sus ganancias, ¿no? Y cuando se han filtrado todos esos datos es a cuentagotas. Y además, para que entonces con eso se den más permiso de ponerte que las cosas son más exclusivas. Y sobre todo como si tú, como seguidor, ahora les debieras el gran favor. No les debemos nada. Pero así están tratando las cosas hasta llegar a la exageración de la mentada esfera en Las Vegas, con las ventas de sus boletos en giras recientes o presentaciones, porque no siempre son giras. Siempre se hubieran manejado con una muy buena distribución, porque luego la distribución en el mundo en los 70s, 80s y también parte de los 90s no era la adecuada en todos los países, y sobre todo a precios asequibles. Te comenzaron a subir el costo de un CD maquilado, para ellos era de $1 o 80 centavos de dólar, amigos, amigas.
¿A cuánto nos los vendían? A 8, 9, 10, 11, 12 dólares. Me estoy refiriendo a mitad de los 90, ¿eh? Para que ustedes sepan. ¿Ya vieron todo el gran volumen de gran ganancia que tenían? Bueno, muy pocos se hubieran tenido que preocupar por eso. Las ventas de vinilos o CDs hubieran sido viento en popa si hubieran manejado una buena distribución o muy buena y todo lo demás aunado a ello. Pero la gran ambición los traicionó. Les salió el tiro por la culata y cada vez con una fuerza mayor. Te hacen pagar mucho más si quieres tenerlos de cerca y de frente para la foto del autógrafo. Las entradas VIP. Te suben el costo de la mercancía oficial 2 o 3 veces más para que te sientas exclusivo y agrandes tu deuda con las tarjetas de crédito, las sigas teniendo en su vida empinada. Pero eso no se fijan, ¿verdad? Pienso que no. Y entonces todo se debe a que quieren estos grupos, estos oligarcas, empresarios, promotores, recuperar algo de lo cual fueron incapaces de proceder honestamente durante los pasados 25 años. Y nuevamente llegan con el ahora me pagas, si quieres tener la presunción de decir los vi en vivo. Se me hace que no hay mucho análisis en tantas mentes, el análisis debido para hacer las cosas debida, correctamente, honestamente, para que no te mareen que esos grupos les debes algo. Nos han hecho sentir muy bien. Hay tantos álbumes y temas de estos grupos que nos hacen sentir muy bien y en momentos más a veces adecuados. Pero esa fue nuestra decisión. Es nuestra manera de sentir las cosas, nuestro gusto, nuestro, no el de ellos. Y eso es algo que también nunca les conviene venírtelo diciendo, ¿verdad? Lo único que se genera es una hiperinflación. Además de psicosis, a ver si voy a alcanzar el boleto. ¿Y qué onda? Y es que como ya compró mi amiga, mi amigo, el vecino en los boletos, ¿cómo yo me voy a quedar fuera? Eso es psicosis. Complejos y deudas en la gente. No importa que crea gente, mientras yo pueda, la deuda, yo a ver cómo le hago, mientras yo tenga que presumir. Y vendedores dependen de compradores, no al revés. Pero nuevamente, tanta gente vive en ese adoctrinamiento, como que le debemos algo a esos negocios, a ese restaurante, a esa tienda de ropa, a esos grupos, incluyendo a nuestros egos. ¿Por qué las bandas se permiten que esto suceda? Porque como dice el refrán, el interés tiene pies. Y mejor, como digo yo, hay que establecer siempre parámetros de prioridades y realmente considerar qué es vital y qué no lo es. Considerar qué tanto esto me hace falta o qué tanto esto me hace mejor persona. O simplemente es dejarnos llevar por la impulsividad de presunción para domar nuestros complejos o debilidades superficiales. Pero si tú puedes asistir a esos conciertos sin que haga mella en tu economía o economía familiar, y sobre todo porque si eres un cabal seguidor de esos grupos, porque hay un montonal de personas que solamente van y que nunca han seguido estos grupos por decir, yo estuve ahí, pero no saben ninguna letra, no saben cuáles son sus álbumes, en realidad, como debería de ser la historia, al menos parcial en un 15% de esa banda no lo son. Pues entonces, amigos, amigas, esas personas son una aguja en un pajar. En caso de que seas un cabal seguidor, en caso de que no melle tu economía o la economía familiar. Y qué bueno que puedas asistir, qué bueno, qué bueno. Pero estás impulsando esta hiperinflación. Estás siendo cómplice, del cual este género ha sacado mucho, pero mucho provecho. Y sobre todo, enormes ganancias, aunque nunca te lo pinten así, piensa. Gracias, amigos, amigas, gracias por llegar
hasta este punto en el video. Espero que les nutra, que lo tomen, como yo les digo, de manera sana, que los ayude a analizar y que si no puedes ir al concierto o estás decidiendo no ir por estos altos costos, aunque digas me puede endeudar, pero decides mejor cuidar tu economía, felicidades. Eres de los míos. Nos vemos.